¿Estás preparado para encontrarte con Dios? Pues hermanos, nosotros seguimos preparándonos. Seguimos preparando nuestra vida para ese encuentro con el Señor. Y alguien me dijo, hermano, ¿por qué no se habla de escatología mucho en la iglesia? Entonces, pues yo le dije, hermano, lo que pasa es que la escatología tiene una base que es y no es importante a la vez. Porque ¿en qué edifica la iglesia? Saber sobre la gran tribulación. En nada. Dígame, la iglesia, ¿en qué le afecta que el sello de la bestia se esté dando acá? Nosotros no vamos a estar por acá. Así de que no nos interesa eso. Que quién van a ser los dos testigos que habla el Apocalipsis. Igual, así sepamos. En fin, hay cosas, hermanos, de la escatología. Yo pensaría más bien que nosotros debemos estar muy preparados. Es para el levantamiento de la iglesia. Y recordar que al cielo no entra cosa inmunda. Recordar que la salvación depende o viene únicamente del Señor para los que creen, para los que se han arrepentido, para los que se han convertido. Entonces, paso a paso, hermano Iván, ahí tenemos un recorderis precisamente de lo que en verdad nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios. Nosotros, dale, sí, paso a paso. Nosotros hemos pasado por todos estos procesos de oír el Evangelio, de creer en el Evangelio, en el Señor Jesús. Nos hemos arrepentido, nos hemos convertido al Señor, nos hemos bautizado en agua en el nombre de Jesús, hemos bautizado en el Espíritu Santo. Y es importante tener en cuenta este otro paso, que es el paso de confesar. Pero obviamente para nosotros poder confesar algo, necesitamos como primera medida nosotros mismos estar convencidos de nuestra salvación. Hemos hablado de que una de las cosas que hace la diferencia en el cristiano bautizado con el Espíritu Santo, porque sí hay diferencia, es la capacidad que Dios nos ha dado para vivir este nuevo proceso, esta nueva experiencia en nuestra vida. Pero debemos tener en cuenta algunos pasitos que se deben dar. El Señor Jesús, Él pronunció unas palabras y dijo, San Juan capítulo 16, 7, pero yo os digo la verdad. Él dijo, yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, mas si me fuere, está hablando de su personalidad, de su persona como tal, de su ser. Dice, si yo me voy, mire lo lindo que hay aquí, os lo enviaré. La capacidad de Jesucristo de ser Dios es única. Os lo enviaré. Y entonces dice, pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo ha sido y será tan importante en nuestra vida y en la vida en la iglesia, que debemos tener en cuenta que ese es un paso como un resultado por nosotros haber creído en el Señor. Pero tengamos en cuenta una cosa: hay unos resultados o unos beneficios y resultados de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Como primera medida, nosotros hablamos y siempre se ha enseñado de una de las características del Espíritu Santo como resultado, y es las lenguas. Las lenguas por el Espíritu. Pero escuche algo, una cosa es que hayan lenguas
como la señal, la primera señal inicial de haber recibido el Espíritu Santo son las lenguas. Son lenguas habladas por el Espíritu Santo, las cuales nos identifican a nosotros. Porque ¿para quiénes son las lenguas? La Biblia dice que son para los incrédulos. Y nosotros éramos los primeros incrédulos, y si no habíamos recibido el Espíritu Santo desde hace rato. Pero la primera oposición o impedimento que una persona tiene, un hermano tiene, un hijo de Dios tiene, de no bautizarse con el Espíritu Santo, es la incredulidad. Por incredulidad muchos no han hablado en otras lenguas. ¿Y en qué consiste la incredulidad? Bueno, ahí es donde empieza el Señor a actuar y donde nosotros, orando al Señor, debemos profundizar fuertemente en eso. Porque es importante que entendamos que las lenguas no son para que los demás crean. No, las lenguas son para que yo me convenza. Pues la Biblia dice que el que habla en lenguas habla a Dios y a sí mismo. Para sí mismo, para nosotros. Pero hermano, es importante que nosotros entendamos otra cosa. Las lenguas como don, los que aparecen en Primera de Corintios capítulo 12, también son como don, pero ¿cuándo son don y cuándo no es el don? Entonces, dijimos que como primera medida, la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, la primera, digamos, confirmación de que recibí el bautismo del Espíritu Santo fue porque hablé en otras lenguas. ¿Eso está claro, sí o no? Pero las lenguas se convierten en don cuando se hablan y se interpretan. Y si no, siguen siendo lenguas de señal. Entonces, yo no puedo predicar en lengua extraña porque entonces todos quedarían quedarían sin conocimiento. Quedarían perdidos. ¿Qué estará diciendo? No, porque es muy bonito escuchar a alguien hablar en lengua por el Espíritu Santo. Pero si no hay una interpretación que nos lleve a nosotros, entonces, a saber qué fue lo que dijo el Señor, vamos a perder el tiempo. Podrá ser muy espiritual y todo. Por eso, si yo no tengo interpretación, yo debo saber controlar las lenguas. El amén me está certificando que me están creyendo. ¿Sí o no? Es importante, escuche bien. Hay veces lo toma el Espíritu Santo a uno y uno tiene que... Pero entonces uno controla esa parte. Porque uno sabe qué es lo que está haciendo cuando está recibiendo el Espíritu Santo. ¿O no? Uno sabe porque aquí el Espíritu Santo es orden. Entonces, hermano, es importante. Yo no puedo descontrolarme y debo manejarlas de tal manera que a mí me convenza. ¿Por qué me convence esto? Porque aquí hay un resultado para mí que yo recibí el Espíritu Santo y es que yo hablé en nuevas lenguas aunque no supe qué fue lo que dije. Que muchas veces pasa eso. Uno habla por el Espíritu Santo, pero lo más lindo de todo esto, hermanos, es que hay un resultado en nuestra vida que sí lo ven los demás y es lo que la Biblia conoce como el fruto del Espíritu Santo. Entonces las lenguas son para mí, a mí me convencen. Imagínense, no hay cosa más linda, hermano. ¿Quién más que yo sé? ¿Quién más que uno mismo es el que sabe si recibió en verdad el Espíritu Santo? ¿Y cómo lo sé? Porque yo hablé en nuevas lenguas por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo hago para que la iglesia entonces se dé cuenta, o mi familia se dé cuenta que yo tengo el Espíritu Santo? Entonces ese sí es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Dónde está eso? En Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo como 16, 17 o 22. 5:16, ¿sí o no? 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿En qué consiste ese fruto para mí? Hermano, este es el comportamiento. Entonces yo lo he llamado como identidad. Porque aparte de que yo tengo fruto, note usted que el mismo apóstol Pedro, cuando fueron a elegir a 7 hombres para que sirvieran, antes de preguntar o de colocar el requisito del Espíritu Santo, colocó uno antes del Espíritu Santo. ¿Cuál fue? Buscad entre vosotros a 7 varones llenos primero que todo, de buen testimonio. Note usted que antes de decir, porque es que siempre decimos, no, es que no tiene el Espíritu Santo. Hermano, hay gente que tiene el Espíritu Santo y tiene mal testimonio. ¿Y cómo es eso? Hermano, porque es que el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Pero hay personas que no saben qué es lo que tienen de regalo. Por eso no lo cuidan. Por eso se comportan de cualquier manera, y llegará el día en que el Espíritu Santo se va a cansar de ese mal comportamiento. Y ahí es donde se cumple lo que habla la Biblia acerca de los pecados contra el Espíritu Santo, que uno de esos es contristar el Espíritu Santo. Entonces, hermano, la identidad del cristiano no va por un rótulo que dice Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nosotros no podemos comportarnos porque somos de la iglesia pentecostal. No, nosotros nos comportamos porque tenemos el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo opera en nuestra vida, actúa en nuestra vida, hermano, por lógica hay un resultado, hay un fruto. Entonces cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir. Amén. De vestir. Hasta en eso nos dice el Espíritu Santo que nos permite a nosotros, porque eso es identidad. Hermana, y usted viste así, no porque en la iglesia haya un decreto o una norma que le diga que tiene que vestir así, que los jóvenes, yo le friego la vida a los chinos, que por qué no vienen bien presentados para servirle al Señor. ¿Por qué qué? Porque dice, bueno, si usted quiere servir al Señor allá, preséntese bien. Aunque hay algunos que son rebeldes, vea, hay unos sin corbata. Pero hermanos, la identidad de nosotros no es porque seamos de la iglesia pentecostal, no. Usted viste así, hermana, es porque usted sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, no vitrina de exhibición. Si no va a decir amén, diga ay, 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 pero diga algo. Pero es que lo que nosotros debemos tener en cuenta es que mire lo que dijo el Señor: yo lo enviaré y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, si nosotros estamos acá, éramos parte del mundo, pero el Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores. Y nosotros no sabíamos qué era pecado hasta cuando vino la salvación. Hasta que vino el Espíritu Santo, vino el Evangelio y nos dio a conocer a nosotros qué vivíamos, cómo vivíamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una identidad, no es para entonces hacernos pentecostales. Porque hermano, aunque en parte nosotros nos reconocemos como pentecostales, pero en el concepto original el pentecostal o el pentecostalismo de la ley era muy diferente al nuestro. El pentecostalismo de nosotros es más o en razón a la llegada del Espíritu Santo por primera vez a todos los humanos.
Porque eso sucedió y en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo por primera vez. ¿Pero por qué el día de Pentecostés? Porque en Israel estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. Pero nuestro Pentecostés no estaba enfocado en primicias, sino que la llenura del Espíritu Santo sobre el grupo que había en el aposento alto, que no eran 120, acuérdense que eran mucho más. Esas primicias se conocieron como las primicias del Pentecostés por la llegada del Espíritu Santo. Pero nosotros no somos pentecostales como por religión, no, y Dios nos guarde de eso. Pero sí tenemos una identidad como hijos de Dios. Amén. Pero también tenemos un testimonio. Acuérdese que el requisito para servir, hermano, y vean, nosotros creemos, y en la iglesia se ha enseñado eso y se ha vendido esa idea de que servir a Dios es solamente aquí adelante. Este es un pensamiento que dice, hermano, es que a uno no le dan oportunidad de servir, y según la oportunidad para ese hermano, para esa hermana, es porque no pasa aquí. Pero hermano, déjeme decirle que una persona cuando está orando por alguien está sirviendo a Dios. Un hermano cuando está evangelizando a otros sin necesidad de ser del comité de misiones está sirviendo a Dios. Un hermano que está siendo fiel en su economía está sirviendo a Dios. Hermano, el problema es que lo que nosotros queremos es decirle con esto, hermano, que le sirva al Señor con buen testimonio. No para que la gente diga, wow, qué buen se comporta este hombre. No, es para que su oración y su servicio sea aceptable delante de Dios. No es otra cosa. Pero ¿qué consiste el testimonio? Acuérdese que la ofrenda de Abel agradó a Dios. Y dice la Biblia que hasta el día de hoy da ¿qué? Da testimonio. O sea que la ofrenda cuenta quién es Él. Yo le decía el jueves que un joven que estaba llenando el formulario me preguntó, me hizo una pregunta con respecto al formulario y me decía, ¿es en el mundo o de acuerdo a lo que el mundo dice? La pregunta era, ¿piensa usted que un hombre y una mujer pueden vivir juntos y que tienen y que está bien de acuerdo a las leyes de este mundo o las leyes terrenales? Yo quiero que usted me diga quién es usted. Me dijo, hermano, pues yo soy un pastor. Dije, bueno, entonces usted está de acuerdo obviamente en lo que dice la ley, porque no, tenemos que estar sujetos a ella. Pero ¿qué le dice su principio, su conciencia, su forma de ser? De verdad esto, y comienza. ¿Qué pasó? ¿En qué consistió? Oiga, el Espíritu Santo empezó a hacer una obra en la persona. Por eso el sabio Salomón dice que así como ignoras cómo crecen los huesos en el vientre de la madre, así ignoras la obra de Dios en nosotros. Hermano, Dios comienza de la nada. Pero muchos de nosotros llegamos a la iglesia fue por esa obra, porque hay muchos que han sido incluso criados en el evangelio, de padres bautizados y creyentes al evangelio, pero los hijos no creen. Y la hermana dice, hermano, pero qué extraño, ese niño es rebelde al evangelio. ¿Qué pasó? Bueno, seguramente le faltó a la mamá o al papá un poco más de trabajo, de presentarle a Cristo a ese joven, de evangelizarlo y de todo esto. Pero eso no quiere decir que porque yo soy bautizado en el nombre del Señor y levantamos nuestros hijos, no, nuestros hijos hoy creen en el Señor Jesús, es porque Dios hizo una obra en ellos, porque les presentamos. Y a la gente, mientras que la gente no se le hable de Cristo, la gente no va a aceptar a Cristo. Por eso el trabajo de la iglesia es hablarle a la gente del Señor Jesucristo. Pero importante tener en cuenta esto. Hechos capítulo 2, el versículo 33. Dice la Biblia,
Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿De qué estaba hablando? Era Pedro en la discusión del día de Pentecostés. Ahí está lo lindo de eso. Versículo 32, por favor. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pero el versículo 33 dice: así que, exaltado por la diestra de Dios, o sea, haberlo levantado, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermano, el Espíritu Santo es una realidad. No lo podemos ignorar por ninguna parte. Pero también entendamos que el Señor ofreció a través de su velo de carne un sacrificio. Hebreos capítulo 9. Y estamos hablando de un sacrificio consumado. ¿Qué significa la palabra consumado? Realizado, terminado, cumplido. Dice Hebreos capítulo 9, 12 en adelante. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. Hermano, esta salvación es por toda la eternidad. Y no fue con sangre de macho, porque el mismo escritor de los Hebreos dice que en el tiempo antiguo la sangre de estos animales, de machos cabríos, de becerros, de ovejas, lo revolvían con ceniza para que purificara y para que hiciera un trabajo de limpieza. Pero era temporal, porque al año siguiente había que hacer lo mismo. Y dice: y si la sangre de los becerros y de los machos remitía el pecado, cuánto más la sangre de Cristo, la sangre de un cordero inmolado. Es una realidad, no lo podemos desconocer. Pero es importante, hermano, que nosotros como iglesia entendamos que si hoy nosotros confesamos con la boca lo que creemos en el corazón, hermano, es porque pasó algo allí. Es porque hubo una nueva vida o porque hay una nueva vida. Pero ¿qué queremos nosotros con esto? Si el propósito es que la gente se salve, hermano, yo me tengo que convencer a mí mismo de que yo fui salvo. Amén. De que somos salvos, de que sí estamos en el camino del Señor. Por eso volvemos a lo mismo. Es difícil confesar algo que no creo. Es muy difícil. Y por eso, hermano, hay personas que en este momento están, digamos de esta forma, embolatando su salvación por lo que no han podido creer. Pero, hermano, uno se pone a pensar, uno dice: pero ¿por qué son tan ignorantes? O quizás del calificativo que demos, hermano, pero qué tal que a nosotros apareciera alguien que nos hiciera ver por la Biblia que nosotros estamos equivocados, que de verdad que no es así. ¿Para usted sería fácil tirarlo todo e irse para allá? No, hermano, porque yo estoy sentado en algo que yo creí, que yo acepté, hermano. Y eso es lo más grave de muchos hermanos, que aún en este tiempo todavía creen lo que su pastor le enseñó hace 20 y 30 años y no lo sacan de ahí. Pero, hermanos, es importante que nosotros le creamos a Dios a través de su palabra, no más. Porque por yo creerle a muchos de los que mis pastores me enseñaron hace años, yo digo gracias a Dios por ellos, y sí nos enseñaron bien muchas cosas. Pero también habían cosas, hermano, que uno todavía quedaba como en tela de juicio, porque aseguraban algo que no era bíblico, o lo presentaban de una manera diferente. Pero, hermano, lo mejor que nosotros podemos hacer para creer
es estudiar y escudriñar la palabra de Dios a profundidad, hermano, y decir, voy a masticar esto con oración. Hermano, y no hay cosa más linda, hermano, que Dios le muestre a uno las cosas como son. Un joven hace unos días me dijo, hermano, yo he estado estudiando mucho la Biblia, mucho. Dijo, pero estoy preocupado porque estoy encontrando en la Biblia el dualismo. Yo le dije, hermano, me preocupa más usted que está diciendo eso. Porque si usted dice que existe un dualismo, está diciendo que es que hay dos dioses. Y eso es gravísimo. Porque el primer principio del primer mandamiento de todos es: oye Israel, uno es. ¿Por qué voy a encontrar dos? Hermano, eso no, es que el Nuevo Testamento, no, nada. Hermano, yo les he enseñado a ustedes que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una casa de dos pisos. El Nuevo Testamento está sostenido por el Antiguo Testamento. Así de que si quitamos la casa del primer piso, la del segundo se cae. Entonces nosotros estamos, por eso el Señor dijo, edificaos en el fundamento de ¿qué? Lo mandó primero, profetas, apóstoles. Pero dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Hermano, esto no es invento. Jesús se presentó en el monte de la transfiguración y allí apareció Elías y Moisés, indicando que Elías representaba a los profetas en el Antiguo Testamento y Moisés representaba ¿qué cosa? La ley. Y se une con Jesús, que es la gracia. Imagínense, los profetas, la ley y la gracia reunidas en un solo lugar. Y se inauguró una cosa más extraordinaria que se haya podido ver en todo este mundo, que es este evangelio glorioso de la salvación, la cual hoy nosotros vivimos, pero no olvidamos aquellos principios. Hermano, que el Espíritu Santo se manifestó en Elías, en Eliseo y en los profetas del Antiguo Testamento. Y por eso realizaron cosas tan extraordinarias de parte de Dios, de tal manera que el pueblo fue convencido por ello. ¿Cómo lo voy a cambiar hoy? Si en el tiempo antiguo la gente no recibía el Espíritu Santo sino por una misión, como un oficio. Eso era lo que hacían los profetas, recibían el Espíritu Santo como un oficio, vaya y haga esta labor y vuelve. Pero hoy en día, después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre todos los que hemos creído en el Señor Jesús y no se ha ido de nosotros, sino que ha permanecido en nosotros. Mucho mejor esta vida, ¿sí o no? Mucho mejor. Pero ¿qué tengo yo que hacer? Yo tengo que confesarlo. Yo ya fui bautizado en el nombre de Jesús, pero antes de eso, entonces yo fui bautizado en agua en el nombre del Señor, pero antes de eso yo fui convertido al Señor, pero antes de eso yo me arrepentí de mis pecados, pero antes creí el evangelio, pero antes oí el evangelio. Entonces es un proceso. Hoy en día ya he crecido, ya conozco ciertas cosas. Y entonces el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y le dice: ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primero los Corintios capítulo 4. O sea, ¿qué es lo que la gente debe ver en nosotros? Servidores de Cristo. Hermano, y no que nos convirtamos entonces en personas que estemos mandando a la gente al infierno. ¿Por qué los testigos de Jehová son odiados por la gente? Hermano, y esa gente madruga a hacer el trabajo. Esa gente va donde uno se queda aterrado, uno dice, wow. Y ahora sacaron memes y todo eso burlándose de ellos. ¿No ha visto un niño que llega a tal parte? Lo necesitan los hijos, se devuelve inmediatamente. ¿Pero por qué? Porque la gente ha creado una imagen
para darle, porque ellos se han convertido en personas que están ahí. Y se encuentran con una persona y lo mandan al infierno, lo mandan a la condenación y a derribar una cantidad de argumentos, hermano. No se trata de eso. Lo peor que uno puede hacer es llegar a una casa y echarles abajo su religiosidad. Lo peor que uno puede hacer, indecente y de todo, hermano, es hablar mal de lo que ellos creen. Burlarse de su ideología, burlarse de sus credos, de su religiosidad. Eso es lo peor. De esa forma no se predica el evangelio. Lo contrario, hermanos. El apóstol Pablo utilizó esa estrategia cuando llegó a Atenas y vio a la ciudad entregada en la religión y habían altares para toda clase de dioses que existía en el mundo. Pero entonces en una descripción había al Dios no conocido. ¿Y por qué habían hecho ese altar? Porque dijeron ellos, si no conocemos a algún Dios y alguien viene acá y no tiene a dónde arrodillarse, pues que lo haga en este altar al Dios no conocido para que lo adore, pero que en esta ciudad no se quede nadie sin buscar su Dios. Y entonces Pablo llega a Atenas y se enciende su corazón como en dolor, como en rabia, como mucho ver la gente entregada a la idolatría. Y entonces se para y le dice, veas que yo vengo a presentarles el Dios de ese altar. A ese que ustedes llaman al Dios no conocido, yo vengo a dársele para que ya no le coloquen en ese altar Dios conocido, sino que le coloquen Jesucristo en ese altar. Ese es el Dios desconocido, al que adoráis sin conocerlo, al que claman sin saber quién es. No, esta iglesia sabe a quién clama, esta iglesia sabe a quién adora, esta iglesia sabe a quién le ha creído. Fuerte ese aplauso para el Señor Jesús. Denles alabanza al Señor. Pero hermanos, ¿cómo hacemos para creer en algo? El escritor a los hebreos, el escritor a Romanos, el apóstol Pablo escribe en Roma, creo que el capítulo 10. Dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Pero vuelve y añade y dice, pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cuál sería el proceso? Primero que todo, hay que enviarlos. ¿A quién se envía? Oiga, ¿a quién? Al que ha creído en el Señor. Por eso las personas que hoy en día están sin salvación son personas que todavía viven en una condición que no conocen a Dios, que eso es el peor de los casos. El peor de los casos, hermano, por ejemplo, y me toca volver a retomar una charla o una parte que siempre he dado en la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida, hermano, no es el descarriado. No hablemos del descarriado como oveja perdida, porque el descarriado sería el hijo pródigo, según lo que dice la parábola de Lucas capítulo 10 o 16. Sería el que se apartó del Señor, sería el hijo pródigo. Ese sería el apartado. Pero la oveja perdida es aquel que está en la iglesia, pero que no tiene conocimiento de Dios. Apenas por ahí oyó algo. Eso es muy grave, hermanos. Muy difícil, hermano, estar uno. Yo recuerdo hace años, cuando abrimos una obra, cuando abrimos la primera obra en Soacha Compartir, en un barrio que se llama Ciudad Latina. Y yo recuerdo que yo estuve tras de un salón donde lo estaban ocupando un hombre que tenía, es que una iglesia. Y yo estuve tras de ese salón, porque ese salón me parecía como tan estratégico, y se habló con los dueños de la casa, y ellos decían que no, que listo, que le iban a entregar el local y que lo iban a arrendar. Entonces yo recuerdo que con el papá de la hermana Natalia, yo le decía, hermano, esté pendiente cuando vayan a desocupar el salón, avísenos y de una vez lo tomamos nosotros, porque lo necesitamos para iniciar la obra en ese lugar. Sí, así fue.
me llamó un día el hermano y dijo: hermano Pablo, están desocupando el lugar y la señora dice que si estamos interesados que vengan a hablar. Pues yo le dije: vaya, hable con ella, cuánto vale el arriendo y pise ese arriendo y vamos a adecuar el lugar para la obra. En efecto, así se hizo, ahí se abrió la obra en Ciudad Latina. Pero hermano, entre las cosas que a mí me aconteció, o nos aconteció allá, un día estábamos en el culto normalmente y íbamos a empezar el culto cuando llegó una hermanita. Y entonces yo le dije: hermana, pues yo a usted nunca la había visto. Dijo: no, hermano, yo todo el tiempo asistí a esta iglesia. Yo le dije: pero usted fue bautizada. Dijo: sí, yo soy bautizada en la pentecostal. Pero usted, ¿por qué estaba asistiendo si esta es una iglesia que no es pentecostal? Dijo: porque no había nada más por acá cercano. Dijo: pues a mí me pareció que, yo le dije: o sea que usted sigue asistiendo aquí, es porque le queda más cerca. Dijo: pues claro. Yo le dije: ¿qué tal le diera a usted que esta es una iglesia que adora al diablo? ¿Qué haría usted? Dijo: ay, no, pues entonces ahí sí me iría para otro lado. Yo le dije: ¿por qué no se ha dado cuenta que usted no debe estar aquí porque le quede cerca o no cerca, sino que usted tiene que saber que usted debe asistir es donde está el Espíritu Santo? Escúcheme esto. Ella dijo: hermano, lo que pasa es que yo hace no sé cuántos años que vivo en este barrio y no encontré la iglesia en ninguna parte, así de que yo asistí acá. Esa es una oveja perdida. Esa es una oveja que no tiene pastor, no tiene aprisco, no tiene nada. Pero es una oveja. Es una oveja. Hermano, y a uno le preocupa mucho, porque entonces, ¿qué va a pasar con ellos mañana? Yo no sé qué pasaría, porque cuando nosotros fuimos de allá, la iglesia quedó ahí, pero el pastor que llegó a los poquitos meses la corrió para otro lugar porque ya habían crecido. Quién sabe si la hermanita entonces seguiría asistiendo, porque ahora colocaron allá, creo que era un taller de mecánica. Pero y dijo: pues como no me queda más cerca acá, yo iría acá. Entonces, hermano, el problema es ese: estar en la iglesia sin conocer a Dios. ¿Y quién fue el que dijo: de oídas te había oído? Job. Pero después, ¿qué dijo? Mas ahora mis ojos te ven. Eso que sea una forma de nosotros decir: oiga, pues nosotros lo único que nos falta aquí es ver al Señor. ¿Sí o no? Lo único que nos falta es verlo. Porque, hermano, no tenemos cómo explicar lo que nos hace venir cada domingo aquí. No tenemos cómo explicarlo. Y que personas que creen que el Señor solamente está aquí, hermano, uno sale y pisa la calle, pan donde vaya, hermano, y allá siente lo mismo que se siente acá. ¿Cuántos tienen esa experiencia también? Hermano, eso es así. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué nos lleva a esto? Pues claro, es que debemos confesar lo que hemos creído. Seguramente no sabemos cómo explicarlo. Miren, lo que es la hermenéutica, la exegis, la homilética, son herramientas de la teología. Son herramientas las que uno utiliza para el proceso de la predicación. Pero, hermano, muchos hermanos que no saben ni qué es eso, pero la utilizan cuando predican. Y uno dice: viste, hermano, yo lo veo que hace una buena explicación del sermón. Eso es hermenéutica. Ahora lo veo que expone bien el sermón. Eso es homilética. ¿Y cómo lo hace? Él no sabe que eso es homilética ni es hermenéutica. No, es que el Espíritu Santo nos da la guía. Pero él, sin saberlo, estaba. Hermano, usted podrá decir: hermano, vea, yo no le puedo explicar ni. Porque que uno se pregunta: bueno, ¿cuál es el concepto del monoteísmo? El concepto general del monoteísmo es que no hay sino un solo Dios. Pero el monoteísmo, a diferencia de la unicidad, ¿cuál sería entonces la diferencia? ¿Cómo explicaríamos eso? Entonces yo me puse a pensar y dije: hombre, claro,
El concepto general del monoteísmo es explicar o dar la doctrina, la doctrina que enseña y que explica que no hay sino un solo Dios. Pero la unicidad explica más puntualmente que ese Dios monoteísta, que es único, no se puede dividir, no se puede fragmentar. No es posible que tenga principio ni tenga fin. Eso es unicidad. ¿Me hice entender? Pero no es lo mismo. Claro, yo puedo decir ese carro es de un color tal, pero la otra parte, la otra doctrina enseña que ese color es único, que no se puede mezclar, que no se puede comparar. Ese es el éxito de lo que nosotros sabemos. Hay hermanos yo no tengo ni idea de cómo explicar la unicidad, pero lo único que sé es que Él es único y que no hay más. ¿Es así o no es así? Pare de contar. Pero ¿sabe qué es lo lindo, hermanos? Que Dios nos ha dado revelación a otros para enseñar cuál es el verdadero Dios. Concluyo diciendo, la iglesia, no te quedes solamente con ser un creyente del proceso. Oí, creí, me arrepentí, me convertí y me bauticé en agua y ahí me quedé. Otro día, no, yo ya soy bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué está haciendo con él? ¿Lo está colgando como una idolatría ahí solamente por tenerlo? No, hermano, es para ponerlo a funcionar. ¿Y cuándo lo necesito? Ay, hermano, en todo momento. ¿Cuántos han utilizado bien el Espíritu Santo? ¿Y les ha ido bien? No, completamente. La victoria se la debemos al Señor Jesús. Colóquese en pie, por favor. Es necesario que aquellos que se acercan a Dios crean que le hay y que premia a los que le buscan. Pero es importante que obedezcan, que confiesen la realidad de la existencia de Dios. Hay que confesar ante el mundo que Cristo sí murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó de entre los muertos y que Cristo es el que ha perdonado nuestros pecados. ¿Qué pasa con el carro? Hay que mover urgentemente un carro de placa BMD 163. Un carro de placa BMD 163. Si es de acá, por favor, porque es que la gente nos van a llamar la policía ya para que se lleven ese carro. Entonces, si no es de acá, pues mejor. No es que cuando esté orando salga corriendo por el carro. Vamos a orar, hermanos. ¿Cuántos han confesado que Jesucristo es el Señor? Pero vea, sinceramente, ¿cuántos faltan que siendo bautizados en el nombre de Jesús, ya bautizados en agua, en el nombre de Jesucristo, pero no han sido bautizados por el Espíritu Santo? Yo le invito para que venga hasta aquí, porque vamos a orar por usted. Escuche bien, si usted es bautizado en el nombre de Jesús, pero no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, véngase, arrodíllese acá. Vamos a orar, porque necesitamos que Dios entonces haga el trabajo que necesita hacer. ¿Y sabe qué dijo el Señor con respecto a esto? Si alguno tiene sed, eso quiere decir que usted tiene que crear la necesidad en su corazón. Ya hablamos, acuérdense que yo les enseñé acerca de el fruto. Si ustedes necesitan, pero deben tener, para recibir el Espíritu Santo, deben tener: 1, identidad; 2, testimonio; y confesar, para poder permanecer en este camino glorioso. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare hasta el fin. Aquí hay un buen grupo. No sé si quedarían más en la banca, que saben que no han recibido el Espíritu Santo. Y es con usted que estoy hablando. Si es bautizado en el nombre de Jesús, véngase, porque quizás Dios lo va a preparar para eso.
Así de que, hermanos, vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle al Señor que quite todo impedimento que haya, que les dé sabiduría para que conozcan en dónde está el problema, porque aquí hay un potencial muy grande. Aquí están una cantidad de hombres y mujeres que a partir de recibir el bautismo del Espíritu Santo se pueden convertir en los grandes predicadores, en los grandes evangelistas, en los que oran por los enfermos y se sanan inmediatamente. O sea que ahí hay dones reprimidos, ahí hay dones detenidos, pero en esta mañana aquí está el Espíritu Santo y lo podemos comprobar por la presencia de Dios en los que ya están por allí recibiendo la adoración, alabando al Señor Jesucristo. Levante su mano conmigo. Señor Jesús. Iglesia, ayúdeme a orar, a invocar el nombre del Señor. Oh, alabanzas al Señor Jesús. Amén. Alguien que lo esté sintiendo por ahí. Alguien que lo esté sintiendo por ahí. No se ponga a rogar, no se ponga, no. El que quiere recibir el Espíritu Santo, lo único que tiene que hacer es adorar a Dios. No se ponga ni a llorar por eso. No, adore a Dios. Adore a Dios, purifíquese. No se dé golpes de pecho, no se dé látigo. Es que yo soy malo, es que ya Dios no me perdonó. ¿Qué va? Este Dios es tan grande y tan lleno de amor y de misericordia que ya nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Lo único que tenemos que hacer es adorarlo, exaltarlo, darle la gloria, darle la honra, darle la alabanza, la exaltación. Si quieres hablar en lenguas, hoy tienes que adorarlo. Eso fue lo que hicieron en el aposento alto. Estaban todos unánimes juntos. Estaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Estaban en un mismo sentir en esa mañana. Y el Espíritu Santo no demoró, porque Él ve el corazón, porque Él necesita el espacio de su corazón para llenarlo, para meterse en él. Pero necesitamos que haya identidad, que haya testimonio, que se confiese. Yo creo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo lo creo. Ahora confiéselo con tu boca. Un aplauso fuerte. Al Señor la gloria. Alabanzas a Jesús. Amén, aleluya, fuerte. Oh, aleluya. Él es mi roca. Él es mi fuerza. Amén. Oh, toda la gloria para el Señor. Toda la gloria para el Señor. Recibimos esta semana en el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre del Señor Jesucristo caminaremos de tu mano para gloria tuya. Señor, muestra el impedimento, Señor, y dirige los pasos de nuestros hermanos. Digamos gloria a Dios.